empezamos con la primera de las preguntas que tengo yo. Es una pregunta súper general, ¿vale? Iremos pues ya también concretando pues ciertos temas, ¿no? O ciertos conceptos que se deben conocer y al final pues gente inexperta como yo pues desconocemos totalmente. Así que, primera pregunta, ¿en qué estado se encuentra la regulación cripto actualmente? Vale, bueno, pues muy buena pregunta, ¿vale? A ver, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que va a haber una regulación a nivel europeo, ¿vale? Va a haber una regulación armonizada a nivel europeo. Eso significa que va a haber, digamos, una serie de normas que serán comunes a todos los Estados miembros, ¿vale? Ya tenemos un poquito, ya existe alguna norma que está armonizada, como es la obligación de registro, ¿vale? Que es, bueno, la típica cuestión que se habla mucho en redes, ¿no? Pues, por ejemplo, que si Binance se registra en España, que si se registra en Francia. Bueno, pues la obligación de registro, por ejemplo, es una obligación que se encuentra armonizada en toda la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, que hay una norma europea que establece que los Estados miembros tienen la obligación de aprobar una norma nacional que obligue a los exchanges a registrarse, pues, a aquellos exchanges que operen en estos países, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy, la regulación a nivel europeo solamente tenemos una norma que habla de criptoactivos, es una norma que habla de criptoactivos, bueno, más que de criptoactivos habla de monedas virtuales, ¿vale? No se habla de NFTs, y habla de proveedores de servicios de intercambio de moneda y de custodia de billeteras, es decir, habla de exchange, ¿vale? Entonces, esta norma a nivel europeo mira a las criptomonedas o al mundo cripto con desconfianza y establece la obligación, pues, de todos aquellos exchanges que operen en algún país de la Unión Europea de registrarse en ese país, ¿vale? Además, tenemos a nivel español, pues, esta norma, que es un copiar-pegar de la norma europea, pero tenemos además una norma que va un poquito más allá, que es puramente made in Spain, y que me atrevo a decir, evidentemente con respeto, pero me atrevo a decir pues, que es una norma que totalmente desalienta la creación de proyectos cripto en España, y es que es una norma que establece que todo prestador de un servicio de intercambio de monedas virtuales o de custodia de billeteras, es decir, un servicio de exchange, estaría obligado pues, a facilitar información pues, sobre sus usuarios y sus movimientos a la administración. De Ya manera no es la obligación proactiva, o sea, de cada manera año... activa, claro. Es decir, por una parte tenemos la obligación que establece la obligación de registro, que es una norma que obliga a los exchanges a registrarse por si hay algún problema o alguna duda de alguna administración, se les pueda preguntar y haya un procedimiento reglado de cómo facilitar esta información, qué información facilitar, qué información guardar de estos usuarios. Pero esta norma de registro no obliga a facilitar información de forma periódica ni de forma activa. En cambio, en España vamos un poquito más allá en nuestro afán de pues, recaudar. antiprogreso, digámoslo así, y tenemos esta norma que obliga pues, a estos exchanges, a los exchanges que operen desde España, ¿vale? O sea, es decir, no un exchange que opere en España, sino desde España, que es distinto, estarían obligados pues, a facilitar información sobre los usuarios, pues sus operaciones, envíos, operaciones de permuta, etcétera, etcétera, etcétera. A esto te refieres a empresas exchange que se hayan fundado aquí. Si, por ejemplo, estamos hablando de Que Binance... estén ubicados aquí. Más que estén fundados, que estén ubicados aquí. Vale. Es decir, si un exchange se funda fuera, pero luego viene aquí y abre aquí un establecimiento permanente y empieza a realizar estas operaciones desde España, ahí estaría obligado a facilitar también información. Vamos al grano. ¿Binance está obligado a compartir esta información que comentas? Mira, pues esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Binance ya se ha registrado, ¿vale? Ya se ha aprobado el registro de Binance. Sin embargo, Binance se ha registrado como una empresa, como una filial. Es decir, no se ha registrado Binance, pues el exchange de China. Se ha registrado Binance desde una sucursal puramente española. Por lo tanto, Binance nos está diciendo que presta estos servicios desde esta empresa, con lo cual existen muchas posibilidades de que al final Binance acabe facilitando esta información de forma periódica y proactiva. Lo que tenemos que tener claro es que si se le pregunta a Binance no se la va a jugar por nadie de nosotros, y si se le pregunta va a dar nuestra información, porque lo que le interesa es quedar bien con los reguladores, que le permitan operar en los países y que le permitan tener como más público mejor. Otra cosa... Dime, pregunta. No, iba a decir, ¿crees que Binance es como la primera pieza de un dominó y que al final pues todos estos exchanges que estamos utilizando pues acabarán haciendo lo mismo? A ver, todos no lo sé, porque hay exchanges que no están en Europa ni se les espera. Me refiero, esta obligación de registrarse es
O sea, ¿a quién le interesa cumplir esta regulación? Pues le interesa cumplir esta regulación a los exchanges que quieran entrar en Europa de manera fuerte. Es decir, un exchange, te iba a decir Huobi, pero bueno, Huobi ya tiene cierta envergadura, así que en algún momento le puede interesar, pero hasta el momento Huobi, pues digamos que tampoco está muy enfocado al público europeo. O un exchange como puede ser MEXC, que es un exchange mexicano, KuCoin incluso. Entonces, estos exchanges sí que es cierto que están cogiendo mucha envergadura, pero a fecha de hoy pues no se han enfocado de una manera muy directa en el mercado europeo como sí que lo ha hecho Binance. Entonces, está claro que si un exchange quiere desembarcar en Europa de manera potente, se acabará registrando en algún país, eso está clarísimo. Pero si estos exchanges están enfocados pues, a un público más asiático, incluso un público americano, pues tampoco tendrían por qué, ¿no? Digámoslo así. Vale. Luego hay un punto que que no he comentado a nivel europeo, y es que tenemos 2 reglamentos sobre la mesa. A diferencia de las directivas, que es lo que tenemos a fecha de hoy, que es esta directiva que establece la obligación de registrarse, que es una directiva contra el blanqueo de capitales, ahora en Europa se van a aprobar 2 reglamentos. Estos reglamentos son directamente aplicables, es decir, ya no se necesita una norma de cada país que aplique lo que dice la norma europea, sino que los reglamentos se aprueban y se aplican directamente. Entonces va a entrar en vigor el reglamento MiCA, se prevé en 2024, que va a ser un reglamento que va a establecer normas de control que van a ir bastante más allá de lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Se pretende obligar a todos los exchanges centralizados a informar de las transacciones en las que intervengan, emisor y receptor. Está claro que aquí hay el tema de las wallets frías, que no tienen por qué estar identificadas. Por lo tanto, lo que dice esta norma, que bueno, a fecha de hoy es una propuesta de reglamento que no está en vigor, que quede claro, pero que ya se ha anunciado ciertas partes de su contenido, pues se prevé que se establecerá la obligación de informar de todas las transacciones emisor y receptor. ¿Y qué pasa cuando...? ¿Transacciones también son permutas? O sea, yo, por ejemplo, tengo Bitcoin y me lo paso a USDT. No. Esto también... Vale, no. Me estás diciendo que solo se tienen que registrar los envíos hacia Binance o hacia un exchange y fuera del exchange. Claro, o sea, lo que va a establecer este reglamento MiCA, entre muchas otras cosas, pero algunas de ellas, hay algunas cosas que están bien en este reglamento, ¿eh? Por ejemplo, va a obligar a tener... ¿tú quieres emitir una stablecoin? Pues paridad 1:1 con el euro. Si no, no hay stablecoin que puedas emitir. ¿Tú quieres emitir un token? Hazlo desde una empresa europea. Todo esto nos da ciertas garantías a los usuarios, pero también hay una contrapartida negativa, y es que en este reglamento nos van a colar pues obligaciones de control, ¿vale? Nos van a colar pues obligaciones que irán dirigidas a los exchanges para que identifiquen a los emisores y receptores de todas las transacciones. Yeah. Entonces, claro, habrá cosas buenas y cosas malas en este reglamento. Quiero decir, bueno, un poquito como todo, ¿no? Entonces, bueno, tendremos los más cyberpunks que serán contrarios. Yo particularmente soy bastante contrario a la regulación en el entorno cripto, pero sí que entiendo que si queremos una adopción, o hay regulación o no hay adopción, porque el capital, o sea, los fondos de verdad, donde está el dinero, entre comillas, donde está la pasta, perdón por hablar así, pero... todos estos fondos requieren, o sea, no van a invertir grandes cantidades, sino ven una seguridad. Y una seguridad pasa porque haya cierto, pues, respaldo. ¿Qué ocurre, pues, si quiebra un exchange? Como ha pasado con Together en España, ¿no? Tú tienes los fondos ahí. ¿Qué ocurre si quiebra? ¿Pierdes los fondos? ¿No pierdes los fondos? ¿Qué pasa con Terra, por ejemplo? Que se fue a cero el token en cuestión de 2 días y se perdió todo el valor de los UST. Claro, evidentemente, si hay una regulación, hay un respaldo y esta gente respondería pues con ciertas garantías. Si no hay regulación, de esto nada. Entiendo que las monedas estables, algorítmicas en este caso, van a desaparecer si se aplica este mandato, no sé cómo se llamaría, esta normativa. Este reglamento. Sí. Porque claro, al final tú estás buscando una metodología que no tiene por qué tener los fondos que respalden la moneda estable en cuestión. Entonces, esto Correcto. Ya es algo pasado, ¿no? Sí, a ver, ya te digo, este reglamento no está en vigor, pero ya se incluyen en la propuesta del reglamento pues la obligación de respaldar, de tener un respaldo en euros encima. O sea, no va a permitir, si tú quieres operar si tú quieres emitir una stablecoin en Europa, cuando se apruebe este reglamento, ya no solo te obligarán a tenerla respaldada 1:1, sino que la tengas respaldada 1:1 con euros, no con dólares. ¿Y con euros reales? O sea, ¿euros que estén en físico o pueden estar...? Bueno, puede ser dinero electrónico, o sea, cuenta bancaria. Vale, pero no pueden estar en un smart contract, por ejemplo.
Bueno, mira, aquí, ¿ves? Aquí son cuestiones que estás hilando, Bueno, que se dice pues... en catalán, estás filant prim, ¿no? Pero, a ver, en principio no, será un respaldo, tiene que ser un respaldo con fiat. Vale. ¿Vale? O sea, no podrás respaldar la emisión de una stablecoin con otra stablecoin que está dentro de un smart contract, digámoslo así. ¿Y para qué año se espera esta implementación? 2024. 2024. Y otra pregunta, ¿existen los medios para poderlo controlar todo? Porque al final es algo muy No, complejo no. y... Hostia, es que yo estoy moviendo mucho dinero de una billetera a otra billetera, ahora paso por un exchange, ahora me voy al otro, y digo, si a veces no me entero ni yo, que representa que sé de todo lo que estoy haciendo, ¿cómo pretende España en este caso, pues saber todo de estos movimientos? No, a ver, ya, tú piensas que este reglamento no será a nivel español, que será a nivel europeo. ¿Vale? O sea, España ha ido un paso más allá, se ha adelantado a toda esta regulación, ¿vale? Incluso ha ido más allá de la propuesta del reglamento MiCA que tenemos a fecha de hoy, porque el reglamento MiCA no obliga a informar sobre operaciones de, por ejemplo, permutas. ¿Vale? El reglamento MiCA no obliga a que los exchanges informen a las haciendas públicas de, pues yo qué sé, Jordi ha comprado BTC en 20.000 y lo ha vendido en 35. O sea, esto no está previsto en reglamento MiCA. Lo que prevé el reglamento MiCA es transferencias de criptoactivos entre cuentas que se informen emisor y destino. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el emisor o el destino es una wallet fría, a veces es imposible de identificar quién hay detrás. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la solución que da este reglamento? Pues que sea el propio exchange el que analice el riesgo de esta transacción y si ve que hay algún riesgo, pues por tema de blanqueo, etcétera, etcétera, bloquear la transacción y no permitirla. Como hace un banco normal a fecha de hoy. O sea, es decir, tú un banco normal a fecha de hoy, yo por ejemplo tengo clientes y ahora mismo tengo unos que aún no han hecho la declaración de la renta porque tienen un follón con CoinTracking importante, tienen unas plusvalías brutales y, por ejemplo, hay uno de los clientes, son varios, que han invertido de manera conjunta encima, o sea, que tienen un pitoste guapo. Pues esta gente, hay algunos que han hecho las transferencias de salida de exchange dirigidas a su banco y el banco las ha aceptado porque son clientes de toda la vida, los tienen más o menos controlados, tienen sus perfiles, digamos, financieros y económicos en el banco, pero, por ejemplo, una de estas personas ha hecho el retiro y el banco se lo ha devuelto, le ha dicho, hasta que no me justifiques de dónde viene todo esto, yo no te acepto la transferencia. Entonces, esto, en parte, los exchanges acabarán funcionando un poco así. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Tú tienes que pensar que a fecha de hoy el sistema de Uchos, que nos permite el análisis on-chain, nos permite establecer un trazado exacto de las criptomonedas. Es decir, a fecha de hoy, no sé hasta qué punto los espectadores o tú estáis familiarizados con el análisis on-chain. Yo ya te digo que yo no mucho, pero bueno, sí que sé un poquito las bases. Entonces, aquí hay un tema que se llama sistema de Uchos que nos permite identificar pues, los bitcoins que han pasado por una billetera, dónde han ido, ¿vale? Entonces, no identificarán nunca, al final, quién hay detrás de una billetera, pero sí que podrán identificar el trazado. Entonces, sí que se podrá identificar, por ejemplo, mira, tú tienes un bitcoin que ha pasado por la Deep Web. O sea, esto a fecha de hoy ya es posible. Y ya existen softwares que lo hacen. Uno, por ejemplo, se llama Crystal, con Y. Entonces, es cierto que no se puede controlar todo y nunca se podrá controlar todo, pero al final lo que acabará ocurriendo es que cada vez será más difícil bancarizar cantidades que no hayan pasado pues, por todo este sistema de blanqueo de capitales y que no hayan estado controladas, digamos. ¿Vale? Está claro que siempre habrán bancos en países X que te permitirán depositar dinero sin pasar estas normas. O sea, está claro que siempre habrán puertas traseras, pero cada vez serán menos. ¿Vale? O sea, llegará un punto en que Revolut ya no valdrá como para sacar dinero como mucha gente lo ha utilizado hasta el momento. Te hablo de años vista, pero poco a poco todo esto se le irá poniendo coto, eso está clarísimo.